Muchas gracias. Mientras que Manitos, perdón. A ver, dale. No me lleve nada por delante. De todo lo que dijo de mis títulos, que igual se olvidó la mitad, hay uno solo que me importa. Y por favor les pido que presten atención. Yo soy primero y antes que nada maestra normal nacional. O sea, delante de ustedes tienen al último espécimen de una especie en vías de extinción. ¿Está claro? No creo que quede ninguno ya, ¿no? ¿Viste? No. No te mandes la parte. Tu madre quizá, vos no. No. Será maestra, lo que vos quieras, pero maestra normal nacional. Después quiero hablar con vos para ver si es cierto o no es cierto. Bueno, voy a tratar... ¿Y por qué no me dejas empezar desde el principio, che? ¿Por qué quiero empezar desde el principio? Por una razón muy simple. Voy a ir de vez en cuando para allá también. No hay caso. No me da pelota. Digo, no me da bolilla. Lo que les pido es lo siguiente. ¿Por qué necesito que se quede un minutito esta pantalla? ¿No ves que no quiere? Se resiste. Lo voy a mantener ahí hasta que... Porque resulta que si ustedes miran justo después del título... Si tienen celular, me hacen el gran favor de sacar el celular. No quiere, ¿viste? Bueno, no importa, no me va a ganar. Una es una alemana cuadrada, ¿viste? Y lo que quiero pedirles es lo siguiente. Si ustedes tienen un celular y lo sacan ahora y anotan, si ustedes se fijan un poquito, ahí dice bit.ly/inclinada root 202402. Si eso lo buscan ahora en sus celulares, ya tienen toda la presentación. ¿Está bien? ¿Está bien? Ustedes me retan cuando quieren, ¿eh? Y ahora, eso era lo que quería, ¿está claro? Si no, después les voy a pedir a los compañeros que se los envíen. Antes que nada, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme a que venga acá. El pobre que está tratando de hacer el streaming para los otros lugares se me vuelve loco. Por ahora me podés seguir más o menos. ¿Puedo ir de esa pantalla a esta? ¿No puedo? Más o menos, un poquitito, te prometo, de acá para allá, nada más. La pregunta concreta es, si lo puedo volver a mostrar, te muestro, mirá, pero apúrate. Dice bit.ly/inclinada root 202402 o algo así, no me acuerdo, después te lo mando. Porque entonces lo tienen en el celular, pueden bajarse ya la presentación. Lo que quiero es, ahora sí, ya que estás, quédate ahí. Cuando uno habla de lo que hace un directivo, sí es cierto, uno de los libros era Conduciendo la Escuela, pero cuando uno va cambiando, y me pregunté a mí misma, ¿qué es lo que hace un directivo? Y por ahora encontré 5 términos, ¿viste? Con la evolución de la educación puede ser que le encuentre otros, pero me interesa explicar cuál es la diferencia entre estos términos. Si yo digo, un directivo conduce, dirige, coordina, gestiona y gobierna. Después de esto todos renuncian a presentarse a concursos. No sé si encima que quiero ser directivo. Bien, pero lo que me interesa compartir con ustedes es cuál sería la concepción con la cual uno trabaja para cada uno de estos términos, que no son sinónimos entre sí. Cuando yo hablo de que un directivo dirige y conduce, estoy estableciendo una relación diferente entre ambos términos que consiste en lo siguiente. Nahuel, ¿podés subir? Subí vos, andá. Bien, esperá, dejad ahí. ¿Listo? ¿Está ahí? Porque esto viene con teatro y todo. Ahora me vas a hacer el gran favor de llevarla, mi chalina, esperá las instrucciones. Vas a llevar de la punta de ahí la chalina hasta allá, sin levantarla,
sin doblarla y sin arrugarla. Por favor, aplauso acá para el secretario. Ahora espera. Si vos te crees que terminé ahí, no. Desde ahí vas a traer la chalina para acá sin levantarla, sin doblarla y sin arrugarla. Hacelo. No, desde la otra punta. No la podés doblar, no la podés levantar, no la podés doblar. No la estás doblando. Volví a ponerla como estaba. Sin doblar, sin levantar y sin arrugar. ¿Se puede? Gracias. Esa es la diferencia entre dirigir y conducir. Tomá de acá. Hay que hacerlo dramatizándolo a veces. ¿Qué quiero decir con esto? Pobrecito, no lo preparé de antemano para esto. Lo que quiero decirles es que una de las grandes sabidurías, ¿basta ahí? ¿Está bien? Una de las grandes, no me dejan ir hasta allá, me tienen atada. Una de las grandes sabidurías de un directivo consiste en comprender cuál es la diferencia entre dirigir y conducir. Y que es lo siguiente, hay ocasiones en las cuales un directivo va a tener que estar adelante, traccionando de todo el equipo docente, y hay otras veces en las cuales va a tener que aprender a estar atrás, empujando. ¿Qué quiero decir con esto? Saber cuándo hay que estar adelante y cuándo hay que estar atrás. No es broma, es muy en serio. Y tratando de contarles, a mí me gusta contar la verdad, de verdad, las que me pasaron de verdad. Entonces, en algún momento, yo estuve como directora y estaba preocupada como les va a pasar a todas las primeras semanas. Trabajan en inicial, primaria o secundaria. Viste, las primeras semanas estás desesperado como directivo, esperando qué podés hacer para ayudar a los docentes. Yo me pasé lunes, martes, miércoles entrando en cada uno de los salones, preguntándole a los docentes, ¿necesitas ayuda? Estoy acá para ayudarte. ¿Querés que me quede? ¿Querés que haga algo? Yo te ayudo en lo que vos necesites, acá estoy. ¿Querés me quedo? Eso fue lunes, martes, miércoles. El jueves todos los docentes vinieron a la dirección a decir, Ruth, por favor, ¿te podés quedar en la dirección? Si nosotros te necesitamos, te vamos a llamar. No sé si se entiende. O sea que aprender, no es broma, puedo sonreírme, pero esto es una de las cosas que a veces quizás no figuran en los papeles, pero hace a un directivo diferenciar en cuándo tiene que estar adelante, traccionando. La otra de las cosas preciosas que quizás como educadores les pasó, primera reunión de padres, entonces directivo llega, saluda y agradece a los padres por su presencia y le dice muchísimas gracias por estar hoy acá. Les quiero contar que acá está el docente que va a estar a cargo del grupo, que este año va a trabajar estos contenidos y este contenido y este contenido y va a hacer esta actividad y esta actividad y esta otra actividad. Y mientras tanto el docente te mira y dice, ¿por qué no te callas la boca? No sé si me comprenden. O sea, una de las cosas más difíciles es saber cuál es el lugar que uno tiene que tener, porque no es simplemente este tema de los papeles, sino que estoy hablando de lo que significa dirigir y conducir una institución. Juego con los términos. Luego de eso, el otro término importante a tener en cuenta, ¿qué hace un directivo? Un directivo coordina. La pregunta es, ¿a qué apunto cuando digo coordina? Coordinar es establecer un orden armónico. Aunque les parezca mentira, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué hablamos de un orden armónico? Imagínate, vos vas a concursar. ¿Para qué nivel? Inicial. Las pesqué justo. Los de inicial se enojan conmigo cuando trabajo con todos los niveles porque creen que soy de su propiedad, ¿viste? Pero lo que pasa es que me viene bien porque las peores macanas me las mandé en inicial. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hice cada barbaridad que no se da una idea. Pero fundamentalmente vos imaginate, tomás cargo de directora, ¿está bien? Entonces, de algún modo, vos tenés que saber cómo tenés que actuar como para darle espacio. Pero vos querés llevar a cabo una gestión lo más participativa posible. Decí la verdad. ¿Vos dirías el primer día que voten entre ellos a qué hora quieren entrar en la escuela?
Si tienen profesor de música, que decidan por votación quién quiere tener en qué momento al profesor de música o a la profesora de música. No está siendo democrática, querida. Bueno, esto es lo que quiero que entiendan. Un directivo coordina, establece un orden armónico. Es responsabilidad de un directivo. O sea que cuando ustedes deciden desde el rol directivo a qué hora le corresponde, qué, a quién, esto forma parte de lo que hace un directivo. ¿Está claro? Y cuando piensen siempre, el opuesto sería un caos. Después de eso, tenemos el término gestión. El término gestión a los educadores nunca nos gustó, porque cuando se empezó a hablar de que gestionamos, la sensación era que pasamos a ser empresas privadas. No me digan que no, ¿es verdad o no? Entonces la pregunta que me hice, y es una pregunta que se la regalo a todos ustedes, ante cualquier novedad o ante cualquier texto, la pregunta clave es, ¿y esto a mí qué me aporta? En lugar de decir bueno o malo, ¿qué me aporta desde mi rol? Entonces la pregunta que yo me hice es, bueno, antes de decir que no a que el directivo gestiona, ¿qué me aporta la idea de gestión? Para eso necesito a alguien que no viva en Mendoza capital, a alguien que viva en una localidad de más o menos 5 o 10.000 habitantes. ¿Hay alguien? ¿Nadie? Bueno, ¿existe algo? ¿Vos? ¿Están en la... ¿Vos? Bueno, no lo señalo con el dedo, pobrecita. ¿Quiénes son de Santa Rosa? ¿Ustedes? Bien, ¿cuántos más o menos tienen? Habitantes. ¿Andamos por ahí? Bueno, ya hay bastantes. Pero no importa. Les voy a pedir que me entiendan lo que voy a decir para ver cuál es el valor de la idea de gestión. ¿Por qué sí vale la pena? Votaron y elijo a propósito una localidad de 10, 15.000 habitantes porque hay un intendente. En esas localidades, habitualmente al intendente podéis encontrarlo en el súper o estudentista. ¿Está claro esto? Y resulta, dije intendente, localidad chica, no dije gobernador, no dije presidente. ¿Queda claro? Entonces se presenta a reelección. ¿Qué es lo que vas a mirar? ¿Cuánto de lo que prometió hizo? Entonces, si él cuando estuvo prometió poner semáforos, poner gas, etcétera, etcétera, y lo hizo, ¿se entiende lo que quiero decir? Lo vas a volver a votar. Dije intendente, no sé si me comprenden, ¿te importa más eso que si pertenece a tal o cual partido? Entonces, gestionar es cuando un directivo gestiona, es aquel que no solamente se queda en un hermoso proyecto educativo institucional guardado en una carpeta, sino que trata de que las cosas salgan, de que las cosas se hagan, y si no lo va a poder evaluar qué es lo que no. O sea, gestionar, lo tuvieron con Bernardo, mi amigo Bernie, déjense de jorobar, encima se los dijo 20 veces seguro, y además es uno de los libros más lindos que él escribió. Gestionar es hacer. Peren, y le agregó una palabrita más. Bien. ¿Está claro? Lo lamento por usted, pero todos tenemos la misma línea de trabajo, con Pablo, con Dori, así que, y cuando venga si vienen, peor todavía, ¿viste? Son todos las mismas concepciones. Pero lo que quiero decir entonces, gestión, que un directivo gestiona es un concepto importante, ¿de acuerdo? Pero les pido, no son sinónimos, cada uno de ellos tiene su propia potencia. Y me queda, ¿me está saludando a mí? Ah, pues yo dije, ¿qué estoy haciendo? No me está retando, la está llamando. Ah, entonces está bien. Y por el otro lado, me queda un término que empecé a usar últimamente. ¿Por qué? Porque en educación empezó a aparecer otro término con una fuerza muy grande, gobierna. Entonces la pregunta que me hice es, ¿qué me aporta la idea de que un directivo gobierna? Para eso, uno empezó a leer un montón de cosas, entre ellos me leía a Don Foucault, que ya lo conocía, no importa si no lo conocen, es ese tipo que se escribe Foucault, pero no queda bien si decimos así, Foucault. Cosa que no me gustaba mucho porque no tiene nada que ver con lo que quería, como ninguna de las definiciones me convenció, me inventé una, ¿viste? A esta altura del partido, si ellos también las inventan. Que es que si yo digo que un directivo gobierna,
es porque va a tratar de dirigir del modo más democrático y participativo posible. ¿Nos entendemos? Participativo. ¿Qué quiere decir? No es participativo porque al fin y al cabo están en la escuela. Participativo es sentirse parte de. Vos fíjate que hoy no lo puedo abordar, pero una de las cosas que hace un directivo, ¿escucharon hablar de la delegación? Si yo pregunto a cualquiera que está en cargo directivo, ¿cuándo delega? ¿Cuándo me voy o cuando la tarea es demasiado? Entender que el directivo gobierna, o sea, implementa la mayor participación posible, llevaría a algo que les puede causar asombro. En algunos casos, delegar cuando no necesitan delegar. Los maté. Delegar cuando no necesitas, para permitir que alguien pueda también asumir paulatinamente este rol de directivo. O sea, aprender no solamente en los libros, sino en la práctica, qué es lo que significa dirigir una escuela. Entonces, estas son las cosas. Están ahí, las tienen, las usan, hagan lo que quieran. ¿Qué hace un directivo? Como ven, si alguien... ¿Ves? Te puse dibujitos animados, ¿te diste cuenta? Lo hice por vos. De alguna manera, entonces, están ahí las ideas principales que realmente me parece que cada una de ellas amerita quizás mayores definiciones también. Por el otro lado, existe lo que podríamos llamar campos de compromiso. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se tiene que comprometer un directivo? ¿En qué campos tiene que ponerse en juego ese compromiso? Entonces, primero, uno, pensar desde la complejidad y la incertidumbre. Si lo dejo ahí, no entendiste nada. Entonces, generalmente hay que explicar, aunque sean 2 palabras, aunque me encantaría darles una jornada solamente de complejidad, ¿viste? Porque complejidad no es sinónimo, mi escuela es tan compleja, la usamos a veces como sinónimo de difícil, me cuido lo que voy a decir, no lo voy a decir, caótica, etcétera, etcétera. O sea, no puedo decirlo. Bien, pero imagínense la palabra que iba a decir, pero fundamentalmente lo que pido que comprendan, que un directivo tiene que saber, que cuando hoy en día hablamos de complejidad, sale de lo que se llama el paradigma de la complejidad. No lo voy a desarrollar, no se asusten, pero simplemente todos venimos, todos, de lo que podríamos llamar un paradigma de la simplicidad, o sea, lineal. Una causa, un efecto. Te tocó un González, lo lamento, porque ya tuviste a los 4 anteriores, ¿viste? Un González salió así, los 4 que siguen también. No sé si se entienden, una lineal. Después a vos te viene a decir, los padres de Susana se separaron, va a tener problemas en matemáticas. No sé si me comprenden. Ese pensamiento lo pueden tomar en broma, pero es el que nos dirigió constantemente, ¿está claro? Hablar de la complejidad tiene que ver simplemente con lo siguiente: no existe una sola causa para cada situación. Existen multiplicidad de variables que intervienen. ¿Y por qué lo tiene que saber esto un directivo? Porque, supónganse, en algunas, esto no tiene nada que ver con Mendoza, es de otros lugares. En algunos lugares hay mal clima institucional. No sé si se entiende. No es muy difícil decir que en otros lugares, no en Mendoza, una de las cosas que inciden en ese mal clima institucional son los sueldos. No sé si se entendió. En algunos lugares. La pregunta concreta, vos sabés que con un mal clima institucional no se puede trabajar bien. Si vos estás en un pensamiento lineal, una causa, un efecto, vos decís, mientras no aumenten los sueldos, nunca va a haber un buen clima. ¿Se entiende hasta acá? Pero sobre los sueldos yo no puedo actuar. Pero aunque parezca tonto, si acepto la idea del paradigma de la complejidad, sé que en cada situación intervienen
multiplicidad de variables. Entonces, a veces, que cuando vienen los docentes tengan un termo con agua caliente o café preparado o un par de facturas, no resuelve el problema, pero alivia un poco el clima. ¿Nos entendemos? O sea, lo que quiero decirles con esto, también nada reemplace que la guita no te alcance. No estoy diciendo eso, pero quiero decir que tenemos, y me cuesta mucho, a veces esfuerzo, que comprendan que todos ustedes vienen de una concepción lineal. Una causa, un efecto. No hay duda alguna que todo chico cuyos padres se separan va a tener problemas. ¿O alguien tiene alguna duda? No sé si se entiende. En general, ¿viste? Eso es una concepción lineal. Hay algunos chicos que se pasan rogando que los padres se separen. Me pasó. Bueno, no importa si lo saben o no, me casé 4 veces, listo. Y si no lo dije, después están esperando que lo digan los que sí lo saben. Entonces, me sucede cuando tuve el primero de mis hijos del segundo de mis maridos. ¿Está bien hasta ahí? O sea, no, del tercero de mis maridos, perdón, me equivoqué. Tenía otro hijo que era del segundo de mis maridos. ¿Hasta ahí se entendió? O no haga matemáticas, sino. La cuestión está que un buen día viene ese segundo de mis hijos y nos dice, a mi marido, a ese y a mí, quiero que se separen, quiero que se divorcien. Yo digo, encima que te cuesta trabajo aguantar y qué sé yo, ¿cuánto te viene a pedir que te divorcies? ¿Qué pasaba? Mi hijo, el segundo, los fines de semana veía que el padre de mi hijo mayor lo venía a buscar, lo llevaba de joda, le compraba helado, iba al teatro, iba al cine, etcétera, etcétera. Para él, la vida ideal era padres separados, no sé si se entienden. Bueno, uno aprende algo al ser un directivo, aprendí a tener pensamiento complejo y no lineal. ¿Cómo lo resolví? Llamé por teléfono al padre de ese otro hijo, le dije, de ahora en adelante te llevas a los 2 de paseo. Pero lo que quiero decirles, disculpen que a veces uno hace... Cuando hablo con colegas sé que saben ver el marco teórico que hay por detrás, ¿está claro? Pero esto de compromiso, entender y pensar desde la complejidad y luego, ¿qué quiere decir desde la incertidumbre? No es una palabra, es un concepto, es una idea y uno podría desarrollarlo muy a lo largo, pero lo que quiero decirles es, sinónimo de incertidumbre es impredictibilidad. ¿Qué quiere decir? Además de ser directora, docente, trabajando en Villa, etcétera, etcétera, también fui profesora en profesorado y en universidades. Y a mí me encantaba cuando leía las planificaciones. ¿Está bien? Sí, sí, una maravilla, lo van a tener que hacer también. Entonces les va a suceder más de una vez que se encuentran, que cuando en las columnas, benditas sean las columnas, ¿viste? Porque si no se cae el edificio, en las columnas estaba una de las columnas y en ella decía, los alumnos responderán. Y yo siempre, las preguntas responderán. Yo siempre les decía, poné, ojalá, qué sé yo si van a responder. Yo lo único que puedo hacer, detrás de la broma, entiéndanme, la impredictibilidad es que yo no puedo garantizar. ¿Nos entendemos? Entonces, cuando hablamos de la incertidumbre, ahora bien, cuando estén trabajando como directivos, lo mejor que pueden hacer, y por favor escuchen esto, usen 2 clases de ejemplos, los de su vida personal y los de la vida cotidiana, porque el otro lo escucha desde otro lugar, ¿está claro? Entonces es en serio esto, cuando hablamos de trabajar desde la incertidumbre, supónganse, hay alguien que quiere este sábado, no sé, hoy llovió como 15 minutos, hay un cumpleaños en la familia de ustedes, entonces dijeron, hago un asado, ¿viste? Me juego el aguinaldo, bueno, no importa, el asado. Y vos decís, pero yo no sé si no va a llover. Si llueve, no va el asado. Entonces más vale que tengas fideos en casa. ¿Está bien? Pero no sé si se me corta la luz, se me pudre la carne con la cual iba a hacer la salsita. Entonces, no sé si se entiende. En nuestra vida cotidiana tenemos algo que se llama plan A, plan B, plan C. No lo olviden esto.
desde el rol directivo, cuando trabajamos la incertidumbre, no me quedo frenado, no me quedo paralizado. Tengo que saber que hay cosas que no voy a poder anticipar y que de alguna manera el manejo de la incertidumbre en muchos casos requiere tener plan A, plan B, plan C. ¿Está claro? Te faltan todos los docentes al mismo tiempo. No sé si se entiende. Ahí ya no sabés si tenés plan CH. ¿Está claro? Bien, pero quiero decir con esto, no me importa en qué nivel trabajen, dicho en broma, no, pero quiero decir que esto es algo que van a tener que poder manejar también. No hay una única manera de ir resolviendo situaciones. Me voy de vuelta para allá porque si no me van a matar. Este pobre chico con el streaming. Ahí voy. ¿Está bien? Te estoy volviendo loco. Mira, me sigue. En fin. Por el otro lado, otro de los campos de compromiso, el que no lo ve puede mirar igual en su celular, que se lo mande. El otro de los compromisos que tiene es saber que dirigir es pensar con otros. Dirigir es pensar con otros. Ahora viene la pregunta clave. ¿Quiénes son mis otros? Los otros de un directivo pueden ser los docentes, pueden ser otros directivos, puede ser el personal que limpia, pueden ser las familias, pueden ser los estudiantes. Tenemos muchos otros. Pero una de las cosas que quizás suene muy mal lo que voy a decir ahora, pero me lo van a agradecer alguna vez, es que alguno de ustedes quizás asuma como directivo en la misma escuela en la cual estuvo trabajando como docente. ¿Está claro? Entonces voy a decir una frase odiosa. Lo primero que tienen que aprender es esta frase. Yo no soy colega de mis colegas. Los maté. Logré dejarlos mudos a todos. Yo no soy, son mis colegas, pero estoy en otro rol. Otra vez para que lo entiendan. ¿Alguien tiene hijos adolescentes? ¿Sí? ¿Alguien tiene? Bien. ¿Algunos de ustedes, los que tienen hijos adolescentes, son amigos de sus hijos? Gracias. No sé si nos entendemos. De amiga no te quieren, te dice, amiga, me lo busco yo, vos hacé de madre, por favor. O de padre. Entonces lo que quiero decir es cuando digo que yo no soy colega de mis colegas, aunque después puedan reunirse, te quiere como directivo. El rol del directivo, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, no es una imposición de arriba, es una necesidad. O sea, del mismo modo que cuando se trabaja en equipo se necesita alguien que coordine el trabajo en equipo. O sea, no es simplemente un cargo jerárquico que aparece como por obra y gracia, sino que le es necesario. Por lo tanto, los docentes, aunque se hayan recibido en el mismo año, te quieren de directivo, no de docente. Quieren que no olvides las que pasaste cuando eras docente, pero no quieren que seas docente, te quieren como directivo. ¿Se entiende esto? Traten de ir también recordando sus propias experiencias. Otra de las cosas importantes es generar condiciones para que los proyectos se materialicen, función de un directivo. O sea, desde ese punto de vista pueden venir los educadores. Yo a veces uso el término educadores porque quiero incluir a los docentes de todos los niveles, porque si no decimos seño, maestra y profe. ¿Está claro? Del mismo modo que digo estudiantes a todos para no decir nenes, alumnos y estudiantes. O sea, a veces para poder hablar de algo que es un sistema tenemos que usar términos para todo el sistema. Entonces, tratar de generar la manera, porque puede venir con un gran proyecto y llevar a los chicos a recorrer no sé qué cosas, a buscar no sé qué otra cosa, pero el que lo lleva a la práctica, el que necesita el apoyo es del directivo. O sea, no tiene por qué estar inventando proyectos, pero tiene que lograr. Después de esto renuncia a la mitad con todo lo que voy a decir que tienen que hacer. Otro de los compromisos es tener claro el horizonte y las acciones para sortear obstáculos. ¿Qué significa sortear obstáculos? O sea, ¿alguien cree que como directivo no va a tener obstáculos? Bueno, el problema es ¿qué hago con los obstáculos? Bueno, hay 3 cosas que uno puede hacer con un obstáculo. 3. Les cuento otra anécdota, ¿puedo? ¿A ustedes les pasó que cuando llegaron por primera vez a una escuela les hicieron eso del derecho de piso? No sé si se entiende, llamado hoy en los libros violencia institucional, y que lo peor es que después seguís esperando que venga alguien más nuevo para hacérselos también. No me digan, somos unos santos. Bueno, la cuestión está que entré a trabajar en una escuela nuevita, me tocó
el salón que tenía una columna enorme en el medio. ¿Lo imaginan? Bien. 3 opciones. ¿Le parece poco obstáculo una columna en el medio enorme? Bueno, lo primero que uno puede pensar es, primera estrategia, eliminala. Se me cae el edificio. No sé si se entiende. Hacé de cuenta que no existe. Todos los chicos al hospital en 2 días. Y la otra es incorporarlo. Ante lo cual me pasé 15 días, unidad didáctica, mi columna. Le cantamos a la columna, le hicimos cuentos a la columna, pusimos carteles en la columna. No sé si se entiende. La cuestión es que al finalizar el año todo el mundo quería el salón de la columna. Algunas veces me salió bien, otras mal, pero quiero decir que cuando hablamos, lo puedo decir en broma, pero el concepto es, no crean, no importa qué escuela elijan, que no van a tener obstáculos. La pregunta concreta es, cuando puedan eliminarlos, elimínenlos. Cuando puedan ignorarlos, ignórenlos. Y si no, incorpórenlos de alguna manera. ¿Está claro? O sea, no van a poder evitar encontrarse con obstáculos. La otra de las cosas es trabajar desde la escuela situada, no sitiada. Juego de palabras, pero es a tener en cuenta. Trabajan desde una escuela situada, o sea, en un determinado contexto y en una determinada coyuntura. Contexto hace referencia al lugar y al nivel en el cual trabajo o modalidad. Coyuntura hace referencia a la variable tiempo. ¿Está claro? De acuerdo a eso trabajamos todos en escuelas situadas. Cuando me miran y me preguntan qué quiere decir eso, entonces uno trata de establecer una diferencia entre cuando, yo a veces digo que la diferencia la tomo entre lo que es un mandato o una imposición y lo que es una prescripción. Esto sería una de las cosas que un directivo tendría que saber. Por ejemplo, que ningún chico sale de la escuela sin estar autorizado, sin que lo venga a buscar una persona autorizada, no hay lola ni hay discusión. Eso es un mandato, es una imposición. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, es un ejemplo nada más. El abordaje de contenidos curriculares no es una imposición, es una prescripción que yo voy a manejar de acuerdo a las circunstancias. Y ahí es donde tenemos que seguir aprendiendo de la pandemia. Cuando terminó la pandemia, podemos llegar a hablarlo. En distintas escuelas, de acuerdo a la conectividad o no que tenían, a la cercanía o no que tenían, cuando volvieron de la pandemia, en todas las escuelas se decidió, con este grupo hay que poner más el acento en la revinculación social. Con este grupo, no sé si se entiende lo que quiero decir. Por eso cuando digo que los lineamientos curriculares son una prescripción y no una imposición, porque uno lo sabe, lo han pasado ustedes también. Un año faltó, no tuvieron docente en secundaria, en cualquier área, al año siguiente no pueden hacer de cuenta, bueno, yo los tomo en 4º año, listo, lo que no aprendieron, no aprendieron. O sea, estamos hablando, ¿se entiende el concepto de escuela situada? En contexto y en coyuntura. Estos son lo que podríamos llamar los campos de compromiso. Después de eso, otro de los puntos que me interesa es la definición del alcance del rol, de este rol de ser directivo. ¿Qué quiere decir? Definición de roles y funciones que tiene que ver con qué territorios, qué espacios, qué ámbitos tengo que alcanzar o no desde mi rol, qué me compete o qué es lo que no me compete. Cuando no están suficientemente delineados, esto me corresponde, esto no, etcétera, etcétera, puede haber bloqueos, superposiciones o interrupciones en lo que es la conducción de una institución. Por ejemplo, en algunas escuelas secundarias está rector, rectora, vice, jefe de departamento, preceptor, etcétera, etcétera. Cuando viene un estudiante, un rector, ¿hay alguien acá que trabaja en secundaria? ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a decir?
Bien, la pregunta concreta es, ¿puede venir cualquier estudiante en cualquier momento a quejarse de un profesor? Lo primero que le vas a preguntar como rector es si ya habló. ¿Me siguen lo que quiero decir? No es un orden de jerarquía, sino de grados de responsabilidad. Entonces, ¿qué le compete a uno y qué le compete al otro? Ayuda a que no haya puenteos o superposiciones o vacíos. Y esto a veces no está en los reglamentos porque depende de la institución. Yo no sé ustedes, pero mi primer trabajo fue en una villa, entonces obviamente entre limpiar el piso, limpiar las mesas, y nadie iba a decir, bueno, no me corresponde. Depende en qué lugar trabajen. ¿Nos entendemos? O sea, en qué lugar, en qué nivel, etcétera, etcétera. Sí, en el nivel inicial, la cantidad de veces que fui a limpiar cagadas, no cagadas de macanas, cagadas de cagadas, a ver si nos entendemos. Y uno no decía, un directivo no hace eso, atrás y hacelo. Está claro, o sea que dependiendo del contexto y dependiendo de un... Por eso les pido que entiendan esto. No es algo rígido, tiene que ver con normativas, ¿estamos de acuerdo? Y también con el contexto institucional. Las normativas existen, pero en algunos casos el contexto en el cual trabajan. ¿Quién está en escuela rural? ¿Vos? ¿Cuántos son? Sí. 70 en toda la escuela, ¿está bien? 9 en quinto año. Bueno, yo la otra vez ahora estuve en Neuquén esta semana, donde pregunté lo mismo, había un directivo que me preguntaba cómo elaborar un plan de mejora para la escuela. Entonces lo primero, si me preguntan eso es, bueno, dame una idea de la escuela. Está en una escuela rural y lo primero que me pregunté es cuántos estudiantes tenía. 3. Ante lo cual le sugerí que no haga plan de mejora referido a esa escuela, no vaya a andar avivando giles, porque no sé si me entienden. No dije nada fuera de lugar, ¿no? Distraela un poco, bueno, en fin. Pero lo que quiero decirles, por favor, les pido, hay marco teórico detrás, pero ¿tienen ganas que empiece a citar autores? Ah, bueno, entonces está bien, pues no tengo ganas de citarlos. Por el otro lado, cuando hablamos del directivo y la gestión, lo voy a decir, es un hacer, otra vez tenés dibujito animado, mira mi amor, para vos. Es un hacer apoyado en su capacidad de leer situaciones y decidir frente a su singularidad. Fíjense ustedes que la palabra leer está puesto entre comillas. La pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está puesto entre comillas? Esto es un concepto, en su momento escribí sobre eso llamándolo lectura institucional, porque venía de otros autores que hablaban de análisis institucional. Significa que en el cargo directivo ustedes van a ver muchas cosas que también las ve el docente, pero cambia la mirada. No sé si se entiende. Vos sabés, trabajando quizás no en una escuela común, que cuando el número de anotados es menor que lo que dice la norma, el riesgo que se corre es que cierren. ¿Se entiende esto? Entonces el docente viene y dice, a este chico no lo aguanto, mandalo a cualquier lado, pero sacámelo. Yo digo, si yo le saco a ese chico, le cierran el grado. O sea, veo lo mismo, me comprenden, un directivo ve exactamente lo mismo que un docente, lo que cambia es la mirada y el significado que le otorgan a lo que ven. ¿Nos entendemos? Entonces viene un docente y dice, necesito más sillas, yo ya sé que no tengo más sillas. Entonces tengo que ir viendo a quién le saco alguna para... Estoy diciendo tonterías, pero quiero que me comprendan que un directivo no ve algo diferente que lo que ve un docente. Tiene otra mirada y le otorga otro significado. Esa es la responsabilidad que tenemos como directivos. Y por el otro lado, una frase antiquísima: ningún directivo elige la realidad en la cual le toca actuar, sino que decide qué posición toma ante ella. ¿Nos entendemos? Muchas veces no podemos elegir. O sea, decidimos, pero desde todo punto de vista, decidir qué es lo que pasa. Cuando hablamos, ejemplos, para que ustedes vean también que a veces es difícil. En una escuela, yo soy de Buenos Aires, ¿no? Cava, Cancha River. No adentro, quiero decir a 4 cuadras, por ahí, para que se ubiquen. Zona de Belgrano, Núñez, y en un momento dado un docente va para la escuela, es en serio, yo nunca cuento mentiras, va para la escuela y observa que en la plaza de enfrente de la escuela
hay una señora que está durmiendo en un banco en la plaza con 3 chicos que son alumnos de la escuela. Con criterio absolutamente comprensible, llama a la policía. Señora, 7 de la mañana con 3 chicos durmiendo en la plaza. Yo lo único que les puedo decir es que tardó 3 años en recuperar a los chicos. ¿Qué había sucedido? Vivía en una pensión que cerró. Ya tenía lugar en otra pensión al día siguiente. O sea, el pedido es: aprendan a mirar. Está claro, aprendan a mirar, analicen primero, que eso sí es responsabilidad de un directivo. Busquen más información, por favor, especialmente con estos temas, con todos los temas que tienen que ver con lo social, averigüen un poco más, no se apuren. Está claro, esto es campo de compromiso, es seguir escuchando, proponiendo, creando condiciones, ratificando y buscando. Búsquense el verbo que quieran. Por el otro lado, vos tenés lo que se llama la dinámica institucional. O sea, no veo solamente la escuela, sino que es un sistema en el cual se construye identidad y cultura institucional. Cuando hablamos de identidad y de cultura, porque se los puede preguntar, la cultura es modos de habitar. Esta es la definición de cultura que a mí más me gusta, modos de habitar. Está claro, la cultura es cuando uno llega a la escuela, che, ¿cómo se hacen las cosas acá? Y no estás preguntando por los contenidos curriculares que se abordan a lo largo del año. Estás preguntando, ¿se festejan los cumpleaños? ¿Tengo que traer mi papel higiénico? ¿Hay mate? Etcétera, etcétera. Modos de habitar. ¿Se entiende esto? Identidad es lo que hace que una institución sea distinta de la otra. Como ven, son 2 términos que van juntos, pero es lo que de alguna manera lo expresa. Por el otro lado, cuando se habla del trabajo colectivo o trabajo en equipo, la concepción no es simplemente, si lo hacemos en equipo lo hacemos más rápido, sino que la concepción es, en el equipo se potencian los aportes individuales. La verdadera razón de un buen equipo no es que 5 hagan lo mismo, que 5 hagan distinto. Porque la idea, la meta es compartida, pero se aprovechan los saberes de cada uno, entonces por eso no elimina lo individual, no queda eliminado por lo colectivo. Y por el otro lado, bueno, no te queda otra que tener una actitud predispuesta al cambio. Porque el cambio forma parte. ¿Ustedes recuerdan alguna vez haber visto fotos de ustedes cuando eran bebés y preguntar quién es ese? O sea, no nos damos cuenta que el cambio existe conmigo y sinmigo también. Entonces, de alguna manera, los procesos educativos están en constante cambio. Y esto es importante tener, nunca están estáticos, siempre están en cambio porque la vida está en constante cambio. Por el otro lado, ante eso, lo que uno puede ir diciendo es, en esa dinámica, tratar de identificar los problemas. Identificar los problemas significa que no es lo mismo una situación problemática en una escuela que en otra. ¿Nos entendemos? La falta de espacio, ¿sí? ¿En qué se mide? ¿Metros cuadrados o en actividades que se pueden realizar? O sea que lo que tengo que mirar es a nivel de la institución. Por eso cuando se habla de identificar el problema, es tratar de ver cuál en esta situación y en esta institución es un obstáculo. Ese es un problema. Estamos entonces sirviéndolos. No hay problemas únicos ni generales, son situacionales. Entonces los tengo que ver desde cada institución. Atender a la diversidad y heterogeneidad de todos. La atención a la diversidad y la heterogeneidad, si quieren hablo 3 horas, pero me van a matar, no. Una de las cosas que me interesa es, para que ustedes vean cómo son los cambios en educación. Hace apenas 10 años, cuando uno hablaba de atender a la diversidad, era ¿qué discapacidad tiene?
hoy diversidad es todos. ¿Está bien? Diversidad es todos. Lo cual significa que les voy a pedir que empiecen a cambiar algunos términos que emplean. Uno de ellos que me importa mucho dejar en claro es cuando se habla y se dice... ¿Hay alguno de lengua acá, profesor de lengua? ¿No hay nadie que sepa algo de lengua? Gracias. ¿Vas conmigo? Bien, hay una frase que se dijo siempre que es todos somos diferentes. Eso en lengua se denomina oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es una negación interna. Si digo todos, anulo el diferentes. Tomá de acá. No sé si me siguen. En cambio de eso, hoy en día, y un directivo lo tiene que tener muy en cuenta, la frase correcta es decir, cada uno es único. Cada uno es único. ¿Me comprenden? En el lugar de si todos somos diferentes, cada uno es único. Imagínense empezando el año preguntándole a los chicos o a los docentes, ¿qué te hace único? Que el otro se presente como quiera. ¿Nos entendemos? Yo ya dije, a mí no me gana nadie. Esto de los 4 matrimonios es lo que me hace única. A ver si alguno me empató, todavía no. ¿Viste? Cada uno es único. Me pasó, es en serio, hace un tiempo, estaba conversando sobre esto y entra un chico con silla de ruedas. ¿Está bien? Y una con la delicadeza que es habitual, le pregunta, ¿qué te hace único? ¿Te imaginas la cara del resto? Un pibe entrando con silla de ruedas y yo preguntándole, ¿qué te hace único? Se llama guachada eso. Ante lo cual el pibe me mira y me dice que yo tengo la figu de Messi. Mató. No sé si me entienden lo que quiero decir. Cuando hablamos de la atención a la diversidad es algo que existe conmigo y sinmigo. Entonces la pregunta concreta ya no es solamente qué hago con un chico que tenga determinada discapacidad, sino qué hago con un mundo de personas que cada uno es único. ¿Nos entendemos? Entonces, pero además, atender a la diversidad, aprendimos que se atiende a la diversidad en los estudiantes. Yo insisto, y espero que lo hagan, que empiecen cuando asuman cargos de directivos a respetar un poco más la diversidad entre los docentes. Fíjense ustedes que cuando yo empecé a trabajar, otra vez, no hagan los cálculos. Esto se llama, no, pero hablo en serio. Cuando yo empecé a trabajar, y no hagan cálculo, voy a cumplir 79, así que no necesitan hacer. Rosarito Vera Peñalosa, no fui a la escuela con ella. Pero cuando yo empecé a trabajar se hablaba de método. ¿Recuerdan la palabra método? Método de palabra generadora, etcétera, etcétera. Luego, a nivel de lo didáctico pedagógico, empezamos a hablar de estrategias metodológicas. ¿Por qué? Porque se flexibilizaba la idea. Yo les solicito que le agreguen unos terceros. No anulo ninguno. Modos de enseñar. Como directivos, respeten y conozcan un poco más los modos de enseñar de los docentes. Porque así como estamos respetando la diversidad entre los... ¿Me siguen lo que quiero decir? Y no es técnico, es ideológico. No tengo nada en contra de lo técnico, pero ideológicamente hay docentes que van a preferir trabajar con TikTok, con la IA, que van a trabajar con esto, con lo otro, con lo de más allá. Son modos de enseñar. Y la pregunta es, ¿vos no lo harías de esa manera? No. Pero mirá qué resultados se está logrando, qué modo de trabajar tiene, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un directivo? Eso es lo que hace un directivo. Por el otro lado, considera los recursos materiales. ¿Sí o no? Por favor, hay que tenerlo en cuenta. Las condiciones laborales, lo dejo de pasadita, como que dice, como no tiene importancia, ¿viste? En fin, eso se lo dejo después acá al compañero que lo puede explicar mejor. Lineamientos curriculares pertinentes, desarrollo profesional. ¿Qué es desarrollo profesional? Desarrollo profesional es algo a lo cual tenemos derecho toda nuestra vida. Desarrollo profesional. No somos productos terminados nunca. Entonces, esta idea es importante tenerla en cuenta
Y luego que las normativas sean, en primer lugar, claras y en segundo lugar, flexibles. Cuando yo digo flexibles, no es yo hago lo que quiero, sino yo decido lo que hago y lo fundamento. ¿Se entiende la diferencia? Yo decido lo que hago en la escuela y lo fundamento, por tales y tales razones. Bien, cuando hablamos de complejidad y de incertidumbre, ya lo dije, bueno, ya lo tienen ahí. ¿Viste? Yo tengo ahí, me organizo y después lo digo antes, después, qué sé yo. Bien, la pregunta es, directivos en caos. No les voy a hablar de la teoría del caos, pero lo único que les pido que entiendan es que caos no es sinónimo de quilombo, y lo dije rápido, pero se escuchó. Está bien, no lo escuchó ella, ¿viste? Hay unas cuantas que no lo escucharon. Pero fundamentalmente, ¿qué quiere decir directivos en caos? Significa que tienen que tener en cuenta, por favor, presten atención, a que siempre van a surgir problemas ligados a la toma de decisiones. Jamás un directivo va a dejar conformes a todos. ¿Nos entendimos? Por eso tomar decisiones no es sencillo, no es fácil. Por el otro lado, no se puede asegurar que los resultados sean los previstos. Por eso hablamos directivos en caos. Pequeñas acciones o perturbaciones causales pueden dar resultados que no eran los esperados. ¿Alguno estudió la teoría del caos? ¿Querés venir a explicarla vos? Mire, yo le voy a contar algo. Resulta que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, hay muchas cosas que son totalmente azarosas. Por ejemplo, el idiota que se sentó debajo de un árbol y le cayó una manzana. ¿Se acuerdan de ese, no? ¿Está? Después el otro idiota que se olvidó la manzana fuera de la heladera y que le salió la penicilina. Pero tenemos, este lo hizo un tercer idiota. Cuando yo digo idiota, en buen sentido, es en serio esto que voy a decirles. Que es este tipo que se llamaba Watson, que no era el Watson ni de Sherlock Holmes ni tampoco el del conductismo, era otro Watson, que trabajaba, es en serio esto, y no hace mucho tiempo, trabajaba como meteorólogo. Y como meteorólogo trabajaba a gran escala mundial. Por lo tanto, las predicciones meteorológicas que hacía eran sumamente importantes porque determinaban hasta el comercio internacional, cuándo salió un barco, no salía, etcétera, etcétera. Y este tipo trabajaba con computadora. Trabajar con computadora es sensacional, pero también hay que entender. ¿Alguien sabe a qué es igual pi? Seguí. No, es 3, 14, 16, 14, 16, 14, 16. Lo acortamos y dijimos 3, 14. Resulta que cuando este tipo le hace hacer, porque las predicciones meteorológicas son cálculos matemáticos, entonces le deja la computadora y se va a tomar mate, café o lo que quieran, para que la computadora siga haciendo los cálculos. Y con esto de 3, 14, 16, lo que la computadora hizo fue ir achicando, de tal manera que los resultados, cuando volvió de tomar el café, los resultados que estaban ahí causaron un desastre. Por eso hay un dicho que dice: cuando vuela una mariposa en Tokio puede haber un tornado en Kansas. ¿Por qué? Porque esto necesito que entiendan. Pequeñas acciones o perturbaciones casuales o causales suelen tener grandes efectos no esperados. ¿Nos entendemos? O sea, una pareja se separa, puede pasar en cualquier escuela, pero además se va uno de los dos enojado, que era además el que te conseguía toda la comida a mitad de precio. O sea que vos le decís, no se separen porque te importa muy poco si se separan o no. Pero las consecuencias que puede traer, me siguen la idea, por favor. O sea, hablo en serio, la teoría del caos. Bueno, tomen lo que estoy diciendo de verdad. No todo es calculable, no todo es predecible y pequeñas cosas realmente pueden llegar a traer grandes problemas. O sea, desde la edad en la cual, a veces yo no sé, pero uno querría cometer alguna atrocidad. Yo siempre digo que una de las cosas que tendría que figurar entre los derechos de un directivo es decretar la jubilación adelantada. Pero no, paren. En algunos casos a los 25 años. No sé si se entiende. Lo que quiero decir es,
en broma, no sé si me entienden, hay cosas con las cuales no podemos manejar, pero hay otras cosas que nosotros sabemos que pueden traer consecuencias a veces impensables. Entonces también esto me ayuda a entender la teoría del caos. Por el otro lado, ante la incertidumbre, lo único que les quiero decir es que cuando ante una situación tienen una única respuesta posible, tienen una sola acción para poder realizar. O sea que la idea de la incertidumbre es lo que les decía antes, plan A, plan B, plan C. Para ninguna situación existe una solución única. Y un directivo va a tener que sentarse y pensar si tal cosa, entonces tal otra, o tal otra, o tal otra. ¿Nos entendemos? Y por el otro lado, la otra de las cosas que uno podría decir, la incertidumbre me lleva a decir, no puede ser que en una de esas lo terrible que está pasando ahora pueda llegar a ser oportunidad para construir futuro. Chicos, todavía no analizamos bastante lo sucedido en la pandemia. La pandemia, tragedia. Ahora, pasaron cosas a nivel educativo que todavía no hemos aprovechado lo suficiente. Vos fijate, ¿alguien tiene unos cuantos hijos? ¿A cuántos llegaste? ¿Viste? 4. ¿Hay alguno que le gane? Bueno, está bien. Pero fíjense ustedes que, si ustedes recuerdan conmigo, época de la pandemia, le llegaba por cualquier modo a la casa las actividades para hacer, ¿sí o no? Y nadie tenía 4 salones en casa. Entonces tenía a los 4 hijos sentados alrededor de la mesa. ¿Es verdad o no? Y empezó a suceder algo interesante. O sea, yo tengo, además de un montón de hijos, obvio, tengo unos cuantos nietos. Y uno de mis hijos tiene 4, que iban desde secundaria hasta jardín y primaria. ¿Está? Todas las edades. Y ahí fue cuando esto de la mirada distinta, yo no puedo evitarle, no tengo mirada de abuela. Yo los veo como objetos ratones de laboratorio, no sé si me entienden. No se los digan, pero te juro que es así. Entonces, una de las cosas que observé que me resultó apasionante fue que estaban los 4 sentados, obviamente, alrededor de la misma mesa. No era que se ayudaban, sino que había una especie de tengo que hacer tal cosa y todos intervenían, vuelvo a repetir, de 7 a 17. Y entonces de 2 me recuerdo perfectamente bien. En un momento dado tenían que hacer, no me acuerdo, la primera hacer un telescopio. Esto produjo que todos se pusiesen a buscar en la casa cartón, una lente, etcétera, etcétera. Más chiquitito pintó el cartón. ¿Me siguen lo que estoy tratando de explicar? O sea, una propuesta permitía que intervengan todos. En otro momento le dijeron creo que de primaria, que haga un laberinto. Esto provocó el interés de todos, que hasta se fueron al laberinto del Minotauro. Y no me pregunten quién era, lo buscan en Google después. Pero quiero decirles con esto, claro, como yo tengo una mirada distinta, no puedo evitarlo, ¿viste? No es el abuelazgo, ¿qué voy a hacerle? Entonces lo que me resultó interesante fue, la pucha, Vygotsky estaría chocho acá. Porque ¿qué estaban poniendo de manifiesto? La zona, ¿le suena, no? La zona de desarrollo próximo, o sea, la misma escuela rural también, la misma propuesta era desarrollada de otro modo por los distintos, o sea, que nos lleva a pensar que en una de esas, muchos de lo que nos pasó en la pandemia pueden ser modelos de trabajos. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, esto también es algo que, chicos, si ustedes no lo toman, ¿quién lo va a tomar? Son las próximas generaciones de directivos quienes son los que tienen que continuar pensando y dirigir los pensamientos de los demás también. Cuando tengo que dejar, me avisan, yo no paro, sino. Bien, por el otro lado, los directivos que gestionan están convencidos que su misión es construir una buena escuela y saben que pueden. Por favor, no voy a entrar a desarrollar el tema de la buena escuela, que me imagino que cuando venga Silvina los va a enseñar mejor que yo. ¿Está claro? Silvina Mitz, diosa total. Pero buena escuela no hace referencia a cantidad de sillas ni de inmobiliario que tenemos. Una buena escuela es un concepto que hace referencia a el mejoramiento de la calidad educativa. Una buena escuela donde todos los estudiantes quieran ir.
Una buena escuela donde todos se sientan bien recibidos y no discriminados ni segregados. O sea que una buena escuela no es algo que se mida en números, sino que es una actitud directamente hacia la cual tendemos. Por el otro lado, tienen una mirada estratégica, tratan a los educadores como profesionales. Esto sería una tontería. ¿Qué quiero decir con que trata a los educadores como profesionales? Si al fin y al cabo tienen el título, son profesionales. Bueno, la experiencia de vida que todos tenemos es que no todo título garantiza ser un buen profesional. ¿No les ha pasado alguna vez ir a lo de un médico y decir, con este cretino no vuelvo más? El título lo tiene, pero de buen profesional no tiene ni el calzón. Y lo dije masculino, ¿viste? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Profesional. Lo que quiero decirles con esto es, y al revés decimos de cualquiera, ese se nota que es un buen profesional. O sea que profesional y buen profesional no hace referencia solamente a la cantidad de saberes y títulos que acumula, sino a la calidad de persona que es. Una persona que sabe mirar, que sabe cuidar, que sabe entender lo que le sucede al otro. O sea que cuando acá hablamos un directivo, trata a los educadores como profesionales, no se refiere únicamente al título. Y por el otro lado, y esto cuánto tiempo me dé, son asesores pedagógicos de los docentes. Enseguida vamos a tratar de que el tiempo me dé para explicarlo. Por el otro lado, ante los conflictos, fomentan. ¿Escucharon el verbo? Fomentan, no dice garantizan. Así que no se asusten. Fomentan la resolución pacífica de conflictos y el trabajo en equipo, estableciendo prácticas democráticas. Crean un clima de trabajo que motiva y que brinda seguridad. Chicos, no les estoy diciendo qué tienen que hacer, sino cómo tienen que ser. ¿Nos entendemos? Es más una actitud que otra cosa. Estimulan procesos relacionales positivos y comunicacionales pertinentes. Podría hablarles de todo lo que significa la circulación de la información al interior de una institución. De qué manera tiene que circular, etcétera, etcétera. Cuáles son las cosas. A veces me interesa que conozcan, no mete puchitos, la diferencia entre, esto lo van a tener que aprender como directivos y más vale que lo escuchen ahora. Todo directivo tiene que conocer la diferencia entre ocultar información e información reservada. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber información que ustedes tienen que no van a poder hacer circular porque no corresponde. Les voy a dar un ejemplo. En algunos casos llega, no sé cómo se llama acá, equipo de orientación. ¿Sí? ¿EOE? SOE, bueno, qué sé yo, eso. Porque, y cita a los padres de un chico, están hablando, dificultades que tiene un chico, etcétera, etcétera, a cualquier edad. Todo lo que ese psicólogo, psicopedagogo escucha, ¿se lo dice al docente y al directivo? Les va a decir solo y únicamente aquello que necesitan saber para poder actuar. Y ustedes lo entienden eso y lo aceptan. Eso se llama información reservada. Existe en todas las instituciones y lo van a tener desde el rol del directivo. Tienen reunión en supervisión todos los directivos de una región. Puede ser que les llegue información que no deban hacer circular. Se llama información reservada. En cambio, ocultar información es no brindar la información que el otro necesita para actuar, que les juro que les va a pasar. Vos estás en dirección, ¿está bien? Inicial, primaria y secundaria lo mismo. Y de repente te aparece la madre, el padre, la tía y el abuelo de Juancito. Venimos a hablar con usted de lo que pasó ayer. Y vos decís, sí, por supuesto. Tomen asiento, voy a buscar un cafecito y lo conversamos. Salgo a la puerta y dice, me lo busco, no, la maestra de este, tengo ahí a toda la familia, no sé de qué se trata. Se llama ocultar información, o sea, guachada en buen castellano. No darle al otro la información que necesita para poder actuar. Lo digo en broma, pero estoy hablando en serio. Esta es una de las cosas que van a tener que aprender como directivos. La diferencia entre ocultar información e información reservada. ¿Basta acá?
Si quieren comentar, comenten, digo, me interrumpen. Él tiene algo para decir, ¿viste? ¿Vos tuviste un ejemplo de esto? ¿Ninguno todavía? ¿Está todo perfecto? Bien, bien, me alegra, bárbaro. Por el otro lado, los directivos forman y conducen equipos. Están abiertos a aprender y promover el aprendizaje entre sus miembros. O sea, se forman equipos cuando tienen sentido. No porque venga una orden de arriba, un equipo se forma cuando se necesitan. Pero lo más importante en un equipo, sea de docentes, sea de directivos, sea de estudiantes, es que en un equipo no es un conjunto de individualidades y nada más, sino que la razón de la existencia de un equipo es que tienen distintos roles, distintos saberes y distintas habilidades. ¿Está bien? El mejor ejemplo es un equipo de fútbol. Vos imaginate meterlo a Messi de arquero. Es medio idiota, a la pulga le pasan las pelotas por cualquier lado. O sea, lo que quiero decir es, la esencia de un equipo, si van a trabajar para la formación de equipos, es que no todos hacen lo mismo. Porque si no es un trabajo individual multiplicado. Entonces, ¿y esto qué tiene de valor? Que se potencian las singularidades, que se potencian las habilidades de cada uno porque tiene un espacio. No todo el mundo puede lo mismo, pero por suerte vivimos y trabajamos en equipo. Lo que yo no puedo, puede el otro y se aporta. ¿Nos entendemos? Por favor, no es conjunto de personas nada más. Tiene un valor más importante. Evalúan constantemente y brindan seguridad. Después de eso, los directivos, bien, no están solos. Primero y fundamental, esto sí también les voy a pedir que aprendan. Cuando dije que me importa, comparten sus experiencias con otros colegas. Esto es difícil de entender, pero cuando hablamos de armar redes, la red que arman los directivos es con otros directivos, nunca con los docentes, porque eso ya no es una red sino un compinchaje. ¿Viste? Los de inicial y los de primaria y secundaria cuando comparten el mismo edificio, ¿viste? Vienen las fiestas patrias, las efemérides y hay un solo salón, no sé si me siguen. ¿No? En algunos lugares hay. Bien, entonces el directivo de primaria está con chicos, los de primaria. Vamos todos juntos contra los de inicial que nos quieren sacar. No, paren la mano. Esto es muy difícil de entender, que tu colega siempre es otro directivo. ¿Nos entendemos? Siempre. Y las consultas que tienen que ver con el ejercicio del rol es con otro directivo. Pero no necesariamente ni del mismo nivel, ni de la misma escuela, ni de la misma región. Entiéndanme bien esto. Y cuando me preguntan por qué no, y bueno, yo les puedo decir con toda honestidad, ¿con quién tenemos las mayores dificultades, viste? Generalmente los directivos de cualquier nivel. ¿Con quién? ¿Con los estudiantes? No. ¿Con las familias? No. ¿Con los docentes? ¿Cómo hago con esto? Dificultad en el sentido a veces de relación, etcétera, etcétera. Y eso es para todos los directivos independientemente del lugar, la región, etcétera, etcétera. Entonces formar una red es red de directivos, ¿nos entendemos? Entonces siempre traten de ir armando esa red porque eso impide que se sientan solos. Definen prioridades, aceptan la incertidumbre. Fíjense la importancia que le doy a este tema de la incertidumbre. Por el otro lado, ya está listo, la ética. Palabras chiquititas si las hay. Sí, señor. Es difícil. ¿Qué quiere decir ética? ¿Qué quiere decir comportarse con ética? Acá hay uno que estuvo trabajando como directivo en escuela primaria, interino, ya sé, ¿nadie? Qué lejos que estás, carajo. ¿Vos también? Bueno, alguien estuvo trabajando como directivo y ahora te toma vos de punto. Está bien que te tengo cerquita, vos. Sí, sos directivo de primaria. El lunes te vienen, prestando atención, el lunes vienen a anotar a su hijo 2 mamás o 2 papás. ¿Tengo que explicarlo o me entienden?
Y ahora va la pregunta a todo el resto. ¿Es válido o no es válido que sus principios morales estén en contra de que 2 mujeres o 2 hombres tengan un bebé? ¿Es válido o no es válido? Qué duda, ¿eh? Ahora lo aclaro. ¿Es válido que no lo anote? Esa es la diferencia entre ética y moral. Yo no me meto con la moral de nadie, pero sí con la ética. La ética que se corresponde con concepciones y con normativas de una época. ¿Nos entendemos? La moral es otra cosa, no traten de cambiarle los principios morales a nadie, pero sí la conducta desde la ética. ¿Está claro? Entonces, ese comportamiento ético es independiente de a quién votaron, con quién están de acuerdo o no, porque además nadie te pregunta si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la ESI o no. Éticamente aplicarla y listo. Perdón, puedo decir como esto, me siguen la idea de lo que estoy tratando de decir. Después de esto se retiran todos de concursos, che. Bien, en fin. Comparten buenas prácticas y consideran los sistemas de valores sostenidos. La pregunta es, por favor, ¿por qué dice ahí? ¿Por qué dice consideran los sistemas de valores y no dice consideran los valores? Porque el tema no es los valores, sino el sistema de valores. Quiere decir cuáles van primero y cuáles van después. A ver. Espérate que me voy para allá, me va a matar el de ahí. ¿Va? Va a ustedes. ¿Algunos de ustedes, si yo le digo, matarían a alguien? ¿Matarías vos? No. Está bien, pero vos tenés 4 hijos y están a punto de matar a tus hijos. ¿Lo matás o no lo matás? ¿Está bien o no? Te roba un celular, ¿lo matás? Eso se llama escala de valores. No qué valores sustento, sino cuáles van primero y cuáles van después. No sé si se entiende. Ok. O sea, cuáles van primero y cuáles van después. Por un celular yo no mato a nadie, pero por defender a mis hijos sí. Entonces, el tema que van a tener que tener en cuenta también como directivos es esto que decimos. El tema no es simplemente qué valores se sustentan, porque probablemente todos sustentemos los mismos valores, sino qué orden jerárquico le damos, cuál ponemos primero y cuál ponemos después. Poner primero la propiedad privada por sobre la vida de una persona es un sistema de valores con el cual yo no acuerdo. ¿Está claro? Aunque uno podría llegar a matar a unos cuantos. No sé si se entiende. Yo tengo nombre para esos que mataría. ¿Viste? No, sí tengo nombres. ¿Nunca tuvieron ganas de cometer un alumnicidio? ¿Un directoricidio? ¿Un maestricidio? ¿Y un padricidio? Bien, lo que quiero decir con esto es, dicho en broma o no, ¿me entienden la diferencia entre sistema de valores y valores? Lo que me va a preocupar no son qué valores sustentan, sino el sistema de valores. ¿Qué ponen primero y qué ponen después? ¿Aguanto o no aguanto a veces a un chico, a una familia? ¿Qué pongo primero? ¿No lo aguanto o el derecho a educarse? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, por favor, no lo tomen, no es algo que figure en las normas, pero tiene que ver con lo que significa ser directivo. Después de eso, en la relación con los directivos, supone un rol diferenciado. Supone, un directivo tiene lo que podríamos denominar saberes expertos. ¿Qué es un saber experto? Aquel que necesito para ejercer el cargo o la profesión. Por ejemplo, a mí se me rompe una canilla y si yo meto mano, inundé el edificio. Necesito a alguien que tenga un saber experto. Necesito que saquen la idea de saber experto a cantidad de títulos. Saber experto es aquel que se necesita para poder realizar determinadas funciones. Esto es lo que nosotros estamos hablando en este momento, que hay algunas cosas que ya las conocen como docentes, pero como directivos van a tener que verlas desde otro lugar. Ese es el saber experto. No es simplemente cuántas diplomaturas o licenciaturas hagan, que además están muy bien, y todo lo que estudien, sino cómo pueden estar preparados para trabajar. Después de eso,
en la institución, ya lo dije antes. A lo que quiero llegar, esta me encanta, ¿viste? Cuando esto proviene de mi época, no de la de ustedes. A mí que el directivo me diga lo que quiera, porque cuando entro a mi salón cierro la puerta. No sé si ¿a alguno le suena esa frase todavía? Cada maestrito, bueno, yo les informo a todos ellos que cuando un barco se hunde entero, no por partes. O sea que lo que importa entender la institución como sistema es que lo que pasa en una de las partes repercute en todo. No es cada maestrito con su librito, sí, eso también lo vas a tener que entender porque en algunos casos lo vas a tener que explicar. Una cosa son los estilos y otra cosa es cerrar la puerta y yo hago lo que quiero. No, porque vuelvo a repetir, cuando después se cataloga o se evalúa a nivel institucional, se mira la institución como un sistema, como una totalidad, donde lo que sucede en uno de los lugares repercute en todo, ¿está claro? Entonces eso también uno lo tiene que tener en cuenta. Y rápidamente bueno, está bien, ya lo dije, la idea de que existen lo que se llaman, bueno, ya lo fui diciendo antes, pero se lo dejé acá para que los tengan igual. Existe lo que se llaman roles complementarios. Los roles complementarios es esto que ustedes van a tener que ir viendo de a poco. Al asumir como directivo, los demás son tus roles complementarios. En ese sentido, no somos todos iguales porque tenemos distintas responsabilidades, aparte de las características desde la individualidad. Cuando no se comprenden los roles, y acá les voy a pedir que presten atención porque les va a pasar, cuando no se comprende en qué consiste el rol complementario, se maneja con la fantasía y el imaginario. ¿Qué quiero decir? ¿Todos ustedes fueron a profesorado? ¿Todos ustedes aprendieron en el profesorado en qué consiste el rol docente? ¿En qué consiste? ¿Lo aprendieron? ¿En qué consiste característica de mis estudiantes? ¿Lo aprendieron? ¿Qué es una institución? Lo aprendieron. Todavía al día de hoy no hay ninguna materia en un profesorado que enseñe en qué consiste el rol del directivo. Lo cual significa que habitualmente uno se maneja con mitos, supuestos y representaciones, especialmente recordando los directivos que tuvo. Y si no me creen, esta es una conversación escuchada de verdad entre un grupo de practicantes de profesorado. Es en serio, ¿eh? Un estudiante tenía que ir por primera vez a dar las prácticas a una escuela. Estaba, bueno, como puede estar cualquiera en esa situación. Lo que más le preocupaba es que tenía que enfrentarse por primera vez con un directivo. Entonces le pregunta a sus colegas que ya habían ido, che, como diciendo, ¿y ahora qué? Entonces las compañeras con una cancha porque ya habían ido como 2 veces, entonces ya todos le dijeron, hay 3 cosas que tenés que saber cuando te encontrás con un directivo. 1, cuando se acerca, ponete de pie. 2, no le hables hasta que no te dirija la palabra. Y 3, cuando un directivo te dice, te sugiero, hacelo. Dicho en broma o no, pero no sé, estoy despertándole las experiencias de ustedes también. Lo que quiero decirles con ello es que ese rol complementario, cuando no se explicita qué le compete a uno, se llena con imaginarios, se llena con fantasías y se llena con representaciones de los directivos que tuvimos nosotros. ¿Nos entendemos? Entonces la cuestión es poder ir mirándolo como para poder hablar, porque vuelvo a repetir, el imaginario no hace bien. Definición de los roles, estaba bárbaro. Todo esto ya se los dije, ¿eh? Lo tienen igual, pues ya se los dije. Como de costumbre, cuando hay conflicto, el mayor conflicto entre los roles es cuando se manejan con el imaginario, cuando las expectativas de uno no se corresponden con las posibilidades del otro. ¿Está claro? Por eso cuanto más se aclare de antemano, cuanto más se explica, es lo mejor que se puede entender y hacer. Entonces, la otra de las cosas, trabajan en escuelas situadas. Esto, insisto otra vez, ustedes como directivos en algunos casos van a tener que pelear y discutir si esa norma o esa directiva
tiene algo que ver con la situación concreta de la escuela en la cual están. La cuestión es que una conducción de una institución no se maneja por capricho, sino con fundamento. Entonces no hago sino por qué fundamento tengo. Les pido que entiendan esto. En una escuela lo que se discute no son las prácticas, sino los fundamentos. Voy a preguntarles a ver si alguno recuerda esto. Esto también es otro viejazo, perdónenme. ¿Alguien sabe lo que eran los floreros? ¿Recordás los floreros? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien estuvo alguna vez de florero? Mira. Bien, ¿saben lo que es un florero entonces? Bien, directivo recibido después de haber estudiado con Pablo, con Bernie, con Silvina, todos. Observa cuando llega a la escuela un chico de florero. Inmediatamente se le acerca al docente y con voz de directivo le dice que sea la última vez que te veo poniendo a un chico de florero. A la semana siguiente no hay ningún chico de florero, pero lo tiene metido debajo de una mesa. No sé si me entiende lo que quiero decir. Si no se discuten los fundamentos, las prácticas se van a mantener. Entonces, lo primero que van a tener que aprender como directivos, antes de enojarse, a menos que atente contra la Declaración de los Derechos Humanos, prácticas que vean, primero pregunten por qué. ¿Nos entendimos? Porque si querés que cambie esa práctica, discutí los fundamentos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estos son cosas que quizás no están escritas del todo, pero que son necesarias. Observación de un directivo yendo a observar una clase de un profesor. Y está haciendo preguntas, ¿viste? El profesor, porque venía de la escuela de las preguntas, no de que los chicos hagan preguntas, sino que los chicos van a la escuela a responder. Entonces hacía preguntas y iban contestando. Y ahí estaba sentada vos. No te voy a agarrar, Susanita, ¿está bien? Y lo que observa es que sistemáticamente cada vez que Susanita quiere hablar, se la saltea. A la 10ª vez que se la saltea a Susanita, después se sienta a hablar con ella y dice, pero que sea la última vez que saltea sistemáticamente a la pobre Susanita. ¿Por qué no le preguntás primero por qué se la saltea? Entonces te habría contestado ella, probablemente que hace 3 meses que Susanita no deja hablar a nadie. Así que hoy dije, me la salteo. Lo que estoy tratando de decirles en broma o no, es que si van a ser directivos, aprendan antes que nada a preguntar el por qué. Y después lo que se discute es el por qué. O sea, si van a mirar la práctica, vuelvo a repetirles, se va a hacer lo mismo escondido. Está claro, lo que hay que cambiar son las concepciones. Eso es lo que más vale y eso es lo que ustedes tienen que llegar a hacer desde el rol directivo. Y una de las cosas que quería directamente, porque si no me van a matar, miren cuánto qué lindo, todo eso lo pueden después leer. El directivo y el acompañamiento. Es una acción, todavía tengo, Nahuel, ¿10 minutos? Bueno, el título por lo menos puedo dejarles. 15. Bueno, que se tenga que ir, se va, listo. Cuando hablamos del acompañamiento, y la pregunta es una acción o es una actitud. Cuando uno habla del directivo acompañando, es un concepto y un paradigma tan importante que a veces hasta podemos oponerlo entre administrativo y acompañamiento. Los directivos habitualmente no ejercían la función de asesoramiento, sino de control. ¿Qué importancia tiene hablar de asesoramiento y acompañamiento? Tiene 2 aspectos esenciales al día de hoy. Primero, el derecho de todo educador a seguir aprendiendo. No es moco de pavo, no es poca cosa. Para que ustedes lo entiendan bien, la primera vez que se planteó el derecho de los educadores a seguir aprendiendo fue con la ley federal, la 24.195, en la cual yo participé, no en la 1420, así que no me jodan. La federal, que fue la anterior a esta, fue la primera vez que a nivel de leyes se estableció una diferencia entre formación inicial y formación continua.
O sea, fue la primera vez que a nivel de Estado se definió que el título no te convertía en producto terminado. No sé si se entiende. Para ustedes hoy es un hecho natural. Yo necesito que entiendan que si cambios hubo, cambios podrá seguir habiendo. Entonces, en primer lugar, el derecho de todo educador a continuar aprendiendo. Y en segundo lugar, toma algo que nunca se le hubiese ocurrido. Un directivo sigue siendo un enseñante, desde otro rol, pero sigue siendo un enseñante. Entonces, el acompañamiento hace referencia al derecho de todos los educadores a seguir aprendiendo y la responsabilidad que asume un directivo de asesorar. En algunos casos, es acompañar, es abordar las necesidades de cambio, pero a partir no solamente de un libro, sino mirando las prácticas de los educadores. No es si está aplicando o no aplicando tal libro. Me encanta todo lo que tiene que ver con la IA, es una herramienta, es un instrumento. No es mejor docente el que usa la IA o el que no la usa. Tienen la obligación de conocerla. ¿Todos conocen la IA? Entonces me imagino que todos saben lo que es un prompt. Hay algunos que me están mirando como diciendo ¿qué miércoles es eso? Que tenga venido una vieja a decirle lo que es un prompt. Prompt es la pregunta o cuestión que le hacemos a la IA para ver para dónde me agarra, ¿está claro? Y a veces sí, por ejemplo, preguntarle a IA qué estoy pensando ahora no es un buen prompt. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, una de las cosas importantes hoy en día es tener en cuenta las herramientas que existen y decidir cuáles te sirven y cuáles no. ¿Nos comprendemos? Y en eso hay que asesorar. Pero había que asesorar también hay mucho. Ninguno de ustedes, pues son todos muy jovencitos, cuando apareció la ESI, especialmente en escuela secundaria, era tomá de aquí, tomá la voz, agarrá la voz. Era muy fácil. Todos los profesores de educación de secundaria decidieron primero. De la ESI se ocupa el profesor de educación física, ¿viste? Porque él trabaja con el cuerpo. Cuando educación física dijo, a mí no me jodan con eso, dijeron, bueno, entonces el de biología. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que la ESI era algo más que dónde radican los genitales femeninos y masculinos. No sé si se entiende. Y tuvimos que tomar cursos de eso. Tuvimos que tomar cursos. Porque había que aprender en qué consistía, de qué manera se trabajaba. Y darse cuenta que todo profesor en inicial, primaria y secundaria, cuando trabaja sobre el cuidado del otro, el respeto, la atención, está trabajando la ESI. No sé, se entiende lo que quiero decir, pero nos llevó tiempo. Nos llevó mucho tiempo y hubo que aprenderlo y va a haber que seguir aprendiéndolo. ¿Está claro? Después, por el otro lado, incluye un poco más de sensibilidad, pero no sensiblería, prestar atención a lo que los demás pueden aportar, escuchar un poco más al otro desde el otro y sentarme a discutir, pero escuchar, esa escucha que es necesaria. Y por el otro lado, el asesoramiento tiene como base, para mí por lo menos, yo me ocupo y me preocupo por vos y con vos. Me importa lo que te pasa. No importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, después lo voy a discutir. Pero todo el mundo necesita saber que hay un otro que se ocupa y se preocupa. Y por favor, ¿me escucharon decir la palabra empatía? Me tiene podrida. Porque además, cuando definen empatía, ponerme en el lugar del otro, ponerme en los zapatos del otro. A veces no me puedo poner en los míos, me voy a poner en los del otro. Por favor, redefinan a qué llaman empatía. Y si no me creen, traten de pensar si es tan fácil ponerse en el lugar del otro. Vuelvo a la empatía. ¿A algunos se les murió algún pariente cercano en el COVID y no pudieron estar al lado? ¿Está? ¿Ustedes creen que es tan fácil ponerse en el lugar del otro? No. Entonces empiecen a traducir empatía por entender que el otro tiene sus propios estados afectivos. Nada más que eso. Nada más que eso. Ya con eso es suficiente. No sé si me comprenden lo que quiero decir. ¿Está? No le afectan de la misma manera las cosas a todo el mundo. Ya está. No tengo por qué
tener los mismos estados afectivos que el otro. Tengo que entender que el otro tiene sus propios estados afectivos. Yo me responsabilizo de la conducción de la institución. Establecer vínculos saludables son absolutamente necesarios y lo que tienen que saber todos es, desde el rol directivo, yo me ocupo y me preocupo por vos y con vos. No me resbala, me importa. Escuchar al otro no es sinónimo a estar de acuerdo, pero lo que el otro necesita es ser escuchado. ¿Nos entendemos? Dejen de creer que escuchar, ¿viste cuando uno dice, ¡me escuchó! Sí, está bien, te escuché, lo cual no significa que tenga que estar de acuerdo. ¡Me comprendió! Bárbaro, lo cual no significa que tenga que estar de acuerdo. O sea, escuchar, atender y comprender no son sinónimos a acordar. Entonces un directivo tiene que poder escuchar, entender y comprender y plantear el desacuerdo. Van juntos, no son, por eso les dije, ¿es una acción o es una actitud? Y, espérate, parece que gasté el puntero. Se acompaña reflexivamente. ¿Qué quiere decir que se acompaña reflexivamente? Se busca que el otro tenga fundamentos para las acciones. ¿Nos entendemos? Generalmente cuando doy alguna jornada o seminario, lo que sea, y hablo de temas tan interesantes como es la planificación, viste que uno ama, la evaluación que la mamás todavía, las rúbricas, o el APB con el APB y con el APB. Y la pregunta clave siempre es, ¿cómo se hace? Yo opino que la primera pregunta que se debe hacer es, ¿para qué y por qué? No sé si se entiende. Entonces la cuestión no somos una sumatoria de acciones, sino de concepciones que se ponen de manifiesto en la práctica. Por eso en los 60 teníamos una palabra muy buena, los 60, ¿viste? Que era el concepto de praxis, la relación entre la teoría y la práctica. O sea que ya no es solamente qué hacen, sino qué concepción tienen. Vuelvo a repetir, cuando quieran cambiar prácticas, van a tener que cuestionar fundamentos. ¿Se entiende? Es función de un directivo. Y terminé, porque si no, ya me tengo que ir, ¿no? Bueno. No, voy a leer cuentitos, ¿qué se creen ustedes? Apágalo ya, apágalo. ¿Está bien? Bueno, yo les explico. Todo lo que me faltó igual lo pueden leer, pero no puedo ir correr. Les voy a leer. Los que me conocen saben que leo siempre. Los que no me conocen pueden preguntar, pero encima que no le dio el tiempo, ¿va a leer? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hace muchísimas décadas, me voy al medio. Hace muchísimas décadas que tenía muy claro una máxima. Si queremos que nuestros estudiantes lean, tenemos que leer nosotros. ¿Hasta ahí estamos? Y se lee de un libro, de un papel, de una computadora o de un celular. Y por supuesto que puedo contar, pero no es lo mismo contar que leer. Se lee también. Y lo que me preguntan siempre es, ¿qué criterio empleo para seleccionar? Entonces yo siempre contesto un solo criterio. Lo que se te dé la realísima gana. Porque se lee para disfrutar y no para buscar sujeto y predicado. Y yo le leía a los nenes más chiquititos poesías del poeta cubano que me acabo de olvidar el nombre, viste, siempre pasa lo mismo estas cosas, que además escribía poesías en general para adultos. En el mar van navegando, en un mar, no me acuerdo ahora cómo. ¿Alguien me puede ayudar? No, nadie se acuerda del poeta este. Bueno, no importa. No, ese escribiendo, no, estoy hablándote de otro, más polentoso el tipo. Pero la cuestión está que yo leía sus poesías y después a la semana siguiente venían los pendex a decir, ¿podés leernos de vuelta la poesía que no entendemos? O sea que por lo tanto, acá va. Acompañar. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de garantizar que el dolor desaparezca. Acompañar se trata de honrar la ética y la justicia y no
de enfocarse solamente en deseos individuales. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros y nuestras, no de juzgarlas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de imponer o aceptar imposiciones. Acompañar se trata de entender y aceptar el desorden y la confusión, no de imponer orden y obediencia. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos descalificadores. Acompañar se trata de potenciar al otro y no de someterlo. Acompañar es ofrecernos para compartir saberes y acciones. Cuando nos acompañamos, tenemos la mirada, mente y corazón puestos en el futuro, porque así nos comprometemos a construir juntos una sociedad cada vez más justa. Gracias y suerte.